Gracias, congresista. Congresista Ceballos. No está Arana. Wilber, sí. Gracias, presidenta. Yo creo que esto es casi una tomadura de pelo, ¿no? Esto es la verdad, señora presidenta, ¿no? Resulta que constitucionalmente no hay ninguna infracción. El Código Penal tampoco sanciona. Pero nosotros acá queremos sancionar a la congresista Foronda, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos resulta cómodo, porque es una dirigente de izquierda, porque hay que frenar sus investigaciones también. Y esto manejándolo con una absoluta doble moral. Es decir, querer traer acá esta falsa dicotomía, esta falsa contradicción entre los de allá están a favor del terrorismo, los de acá luchamos contra el terrorismo, eso es una falacia, porque acá está absolutamente claro que el Frente Amplio ha deslindado con cualquier forma de terrorismo, ya sea el terrorismo de Sendero, el MRTA, como también, por supuesto, el terrorismo de Estado, que parece que no existe para la bancada del Frente de Fuerza Popular, ¿no? Pero para nosotros sí existe. Y tampoco queremos ocultar que detrás de esta acusación, entre comillas, traída de los pelos, sustentada solamente en que tienen una mayoría aquí en el Congreso, ocultar el conjunto de contrataciones absolutamente vergonzosas que se hay en el Congreso, ¿no? Como la contratación que se ha hecho en el despacho de algunos congresistas por gente que se ha apropiado de millones en donaciones y felices trabajando, ¿no? O la contratación de exfiscales que han sido echados del Ministerio Público con acusaciones de haber ocultado investigaciones de minería ilegal. Eso no importa, ¿no? El haber contratado ese tipo de asesores acusados de gravísimos casos de corrupción, ahí no hay que acusar, ¿no? Ahí no. Pero sí busquemos sensibilizar a la opinión pública, acusar a la izquierda de no ser inflexible con el MRTA, ¿no? A partir de la contratación de una persona que ya cumplió su condena y que de ninguna manera cualquier sanción que le llegue a la congresista Foronda puede ser sostenida en el tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y aquí hay que tratar de sensibilizar a la opinión pública con todo lo que ha pasado durante la época del terrorismo, que no viene al caso. Acá no estamos discutiendo qué tan terrible ha sido el MRTA y el senderismo con la historia del país. Ese no es el tema. Si no estamos de acuerdo con que una persona pueda ser contratada, puede ser reinsertada luego de haber cumplido su condena, porque cometió actos o vinculados a los grupos estos terroristas, modifiquemos pues el Código Penal, ¿no? Ahí dijo una congresista, hay que matarlos a todos. Bueno, pues propongan que hay que matarlos a todos, pero no sean hipócritas, pues, porque acá de lo que se trata es decir las cosas como son. Aquí no hay ninguna razón legal para sancionar y ningún error de la... Tiempo adicional. Ningún error de la congresista Foronda por la cual ella tenga que avergonzarse. Ella ha actuado en el marco de la legislación vigente en ese momento y en el marco de la Constitución, ¿no? Ahora, si queremos traer de los pelos eso, para querer desgarrarnos las vestiduras y decir yo me he inmolado con el terrorismo, ¿no? Y después mencionar a congresistas, o excongresistas, perdón, que han levantado lo del Grupo Colina, que es algo vergonzoso, u ocultar que aquí se han apropiado y han avalado, ¿no?, del robo de millones, como el caso del señor Montesinos, al cual se le pagó una indemnización absolutamente indebida y no se dijo nada, es pues tratar de taparse y de cubrir lo que es este Congreso y la irregularidad de muchos congresistas, tratando de acusar a una congresista que tiene una trayectoria impecable, y que nosotros del Frente Amplio nos enorgullecemos de la congresista Foronda. Y cualquier sanción que pueda recibir, para nosotros, para el Frente Amplio, es un baldón y es... Para concluir. Viniendo de quien pueda venir, señora presidenta, pueden sancionar y decidir lo que quieran, pero la trayectoria de la congresista Foronda es incólume, es transparente, y muchos de los congresistas no pueden decir acá lo mismo, y muchos de los asesores que han contratado tampoco pueden decir lo mismo. Gracias, presidente.
Gracias, congresista. Congresista Rosas. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Pariona. Congresista Pariona. Gracias, congresista Rosas. Presidenta, queda claro que aquí no está en discusión si estamos a favor o no del terrorismo, o sea, es más, lo condenamos. Ni un milímetro de concordancia ni ideológica ni de ninguna manera, presidenta, de parte de la izquierda. Yo vengo de una región altamente afectada, impactada por el terrorismo y la violencia de los 80. En este Parlamento hemos propuesto medidas para reconocer y reivindicar a aquellos que lucharon contra el terrorismo, por ejemplo, mis hermanos del pueblo Saxamarca. Y sin embargo, se opusieron algunos colegas y dijeron, no, tendríamos que reconocer a todo al pueblo ayacuchano, todo el Perú, pero bueno, ahí sí no hay méritos contra quienes pusieron su cuerpo, su vida para defender a su pueblo. Eso a mí me parece una total hipocresía. Hemos presentado proyecto de ley para apoyar el desarrollo de todos los pueblos que han sido impactados también por la violencia terrorista. Hasta ahora no son priorizados dentro de las comisiones, en la comisión de presupuesto, nada. Segunda interrupción. Aquí, presidenta, más allá de estigmatizar a un partido político, a una línea ideológica de izquierda que además ha luchado por los derechos humanos, la verdad es que tendríamos que entonces hablar también de los pueblos que han sido impactados, hoy que exigen justicia después de 20, 30 años. Aquí me parece que se hace un uso político, además aprovechando por supuesto la tribuna, para seguir mintiendo respecto a la posición que tiene la bancada, en este caso del Nuevo Perú, del Frente Amplio, la bancada de la izquierda, y mintiendo al pueblo peruano, presidente, porque venimos de zonas justamente que nuestros padres, nuestros abuelos sí lucharon contra el terrorismo y fueron víctimas directas. En ese sentido, presidenta, nosotros creemos que no hay una infracción siquiera al Código de Ética del Parlamento por parte de la congresista Foronda. ¿Qué ha hecho el Parlamento después de este hecho? ¿Tienen un filtro, por ejemplo, dentro de su sistema de contratación? ¿Cuál es la medida adoptada? O sea, no hagamos cargamontón y luego culpar a... Congresista Rosas. Presidenta, gracias presidenta, colegas parlamentarios. A veces se quiere contar la historia de un solo lado, pero hay que contar desde el otro lado también. No desde el lado de los Delgado Parker, de los Iraoka, también de los Guamanes, de los Quispes, de los Guayparimachis, de los Condorguamán, de ellos, a quienes se enterraron en las fosas comunes, con quienes hicieron la estrategia de tierra arrasada, donde decían que si en esa comunidad existe un terrorista se mata a los 100 que están ahí. Eso también hay que recordar, hay que hablar también desde ese lado. Hay que hablar también desde las rondas campesinas, en la cual mi federación, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco y la gloriosa Confederación Campesina del Perú luchó abiertamente y hemos logrado que el terrorismo retroceda y no retroceda, se liquide. Entonces acá no estoy viniendo acá a contarles de que he luchado ni cuestión por esto, hemos sido parte de esa derrota del senderismo del MRTA. Pero acá pareciera que se estuviera juzgando nuevamente a la señora Madrid. No, señores, no estamos hablando de la señora Madrid. La señora Madrid ya cumplió sus más de 20 años de prisión. Aquí estamos hablando de la congresista María Elena Foronda. Y estamos hablando de una congresista con mucho prestigio, defensora de derechos humanos y también defensora ambiental y muy reconocida, no acá solamente, también en el mundo. Y a esta persona estamos queriendo en este momento juzgar y sancionar con, como dijo la congresista Alcorta, 120 días. ¿De qué? ¿De qué se va a sancionar? ¿Qué ha hecho? Y la pregunta es, ¿acaso esta señora Madrid no había sido? ¿Para qué sirven las cárceles entonces? Si más de 20 años de cárcel no la ha resocializado, no la ha rehabilitado, no la ha regenerado, y cuando después aparecen sus certificados que está restituida en todos sus derechos, dice. Entonces, esa restituida en todos sus derechos,
no estaba restituida para trabajar en el Congreso, pero sí están restituidos a alguien como este señor Teruya, Camilla Teruya, que es corrupto, se ocultó nada menos que las donaciones japonesas, o sea, le quitó la ropa a los pobres de este país, y ese trabajaba en el Congreso y nadie cuestionó, nadie dijo nada, y encima le debe al Estado más de 396,000 soles. ¿Y dónde trabajó? Trabajó nada menos que en la oficina de uno de los denunciantes. Acá no estamos nosotros defendiendo a ellos ni estando contra ellos. Acá también hay gente que ha contratado a gente que nunca ha venido al Congreso. No ha venido ni siquiera a firmar. Sin embargo, ganaban. Habían otros. Tiempo adicional. Habían otros que trabajaban en el Congreso. Sin embargo, estaban nada menos que trabajando de asesores nada menos que en la oficina del señor Chávarri. Y de eso le pagaba el Congreso. No pasó nada, no va a pasar nada. Así es. O sea, se mide a unos con una medida y a otros con la otra. Claro, Foronda izquierdista, hay que castigarla. Además ya vienen las elecciones para la mesa directiva, los votos van a estar muy contaditos, entonces ahora tenemos que, ¿no es cierto?, sancionar a quienes nos parece que no van a votar con nosotros. Así no, de ninguna manera. El Parlamento no puede ser nuevamente el beneficio de un grupo de gente y sancionar lo que no es sancionable. Acá yo vengo a defender a una mujer con mucho prestigio, con mucha lucha dentro del movimiento social. A ella vengo a defender, no vengo a defender a los terroristas. Yo he luchado frontalmente, no hablando de palabras, sino con las rondas, con mi federación. Ahí he luchado. Para concluir. Pero también les quiero decir que la historia no se cuenta de un solo lado, sino hay que ver desde el otro lado, ¿no es cierto? Y aquí hemos estado entre dos fuegos, entre el fuego del terrorismo del MRTA y Sendero Luminoso, como también la respuesta que el propio Estado ha dado como terror de Estado. Y eso hay que reconocer, y eso precisamente es lo que ha generado la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. En ese momento, en 1980, ¿cuánto era la pobreza? 56%. ¿Cuánto era la extrema pobreza? 30%. Para concluir. El caldo de cultivo que permitió este tipo de desigualdades y este tipo de luchas. Y la democracia, presidenta, no se defiende castigando a una persona honesta y trabajadora y con prestigio como es María Elena Foronda. La democracia se defiende luchando contra la corrupción, y no estamos acá de esos que han recibido nada menos que materiales de construcción para su casa. No estamos hablando, a eso no se sanciona, presidenta, pero sí se quiere sancionar a una persona honesta, y eso no lo vamos a permitir, porque de ninguna manera puede haber ese tipo desigual de sanción. Para terminar. Mire, sí, congresista Salazar, ya, porque ustedes sí pueden hablar lo que quieran, pero nosotros tenemos que decir también lo que creemos. Tenemos que sancionar justamente a quienes tenemos que sancionar. La mejor forma de preservar la democracia es luchando contra la corrupción y sancionando a los corruptos. A ellos tenemos que sancionar, señora presidenta. Gracias. Congresista Arana no está. Congresista Carla Scheffer. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Rosas. Congresista Rosas. Gracias, presidenta. La congresista Scheffer también. Presidente, yo creo que debemos avanzar con el tema. Si se da el mensaje público diciendo que no debemos blindar, acá el mensaje de cierto congresista es blindar y blindar. Y también se salen por la tangente, hablando de otros temas. Acá el tema es puntual y la moción es clara y pertinente. El pueblo debe saber de que hay congresistas que se desvían por el camino, meten otros elementos, otros puntos que no tienen nada que ver.
Vayamos específicamente a discutir la moción que se está presentando, presidente, y se debe llevar al voto inmediatamente. Y no podemos permitir nosotros que en el Perú continúe ningún tipo de terrorismo, ningún tipo de ideología terrorista. Hay gente que promueve la muerte, no solo de personas, sino aún antes que nazcan. Hay que matarlos. Y eso no puede ser ningún derramamiento de sangre en el Perú, presidenta. Gracias. Congresista Schaeffer. Gracias, presidenta. Acá piden humildad, ¿no? Humanidad para esta gente maldita que le hizo tanto daño, empezando por nuestro país, a los pobladores de nuestro país. Acá hablaban de la gente pobre, los congresistas que me han antecedido dando indicadores de pobreza. Sí, a ellos fueron a los que más maltrataron, asesinaron de manera vil. A ellos, a los de menos recursos. Y acá quiero decir algo. Están defendiendo a una persona que se ha resociabilizado, dice. ¿Por qué no lo contratan en su casa? Acá está una página administrada por Víctor Polay Campos Libertad. ¿Cuál es su mayor simpatizante a todos sus mensajes que manda? Acá está, señora. Acá está. Nancy Madrid. Le encanta. ¿Ha cambiado su idea? ¿Ha cambiado su mente? No, señores. No, señores. Yo quiero decirles algo. Yo muchas veces no comparto cuando acá se les tilda de terroristas a algún congresista. Pero a veces dudo de esas situaciones, porque nunca los he visto de esa manera iracunda de insultarnos a nosotros, a mi persona, hablar así del terrorista, de esos malditos que le hicieron tanto daño a nuestro país. Especialmente, presidente, en las regiones más pobres de nuestro país. Como bien han dicho, Ayacucho, Apurímac, Junín, Huánuco, Cusco, Puno, Mipiura, La Libertad. ¿Saben el daño que le han hecho estos miserables a nuestro país económicamente? Sí, la corrupción es un lastre, pero cuantificadamente igual ha sido el terrorismo. Una vez, señor, 11 torres de alta tensión en simultáneo, el país paralizado, apagón durante 4 días, miles de millones, miles, escuchen bien, para que hablen así con esa rabia que debemos tener a esta lacra que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Yo voy a citar un registro que maneja y que nunca he visto que ustedes lo toquen, del periodista José Mariño. Todos los días nos mataban gente, todos los días. Yo tengo mis primos muertos, mis tíos muertos, de una manera vil, cobarde. Yo tengo acá en mi curul que trabajar para que el terrorismo nunca más se dé. Y sí, me preocupa esa indiferencia del Estado, de nuestra inteligencia que debería estar siguiendo qué hace esa gente. Yo una vez he tratado de ir a visitar a una terrorista porque le llevaba cosas de sus madres y de su padre que no podían bajar a Puno. No nos quiso ni recibir. Esa mente, como bien lo dijo Luz Salgado, nunca va a cambiar. A ver, yo les quiero decir a nuestros amigos de al frente, especialmente a los que representan a esas poblaciones tan vulneradas, a esa gente tan pobre. 28 de marzo del año 82. Matan a 30 campesinos en Bichos, asesinan a otros 35 comuneros en Cangallo, Ayacucho. 65 hermanos peruanos en un día, señores. ¿Cuándo han salido a decir algo? Una de las situaciones más difíciles, Lucanamarca. 67 hermanos campesinos muertas, 6 mujeres embarazadas, 6 niños muertos a machetazos. ¿Cuándo yo voy a sentir por parte de ustedes
esta rabia a esta gente, porque sí, acá debemos tener rabia a esas mentes enfermas que hicieron tanto daño a nuestro país. Yo tuve la oportunidad, fui bendecida de haber trabajado en el PAR, en el programa de apoyo al repoblamiento de las personas desplazadas por el terrorismo, 1 año y medio. Le volvimos su vida a estas personas. 658,000 personas hasta el año 2000 se les regresó a su comunidad, donde habían salido huyendo de que no fueran asesinados por estos miserables y cobardes terroristas. Cuando regresaban a su tierra, muchos todavía quechohablantes besaban su tierra, muchos habían perdido su familia entera. Yo me siento bendecida de haber podido darles ese granito de arena para poderles haber regresado su vida. Un peruano enfermo les robó la vida, los secuestró, los mató, los mataba en vida. Por eso, señores, yo no tengo nada contra la congresista Foronda, pero el Estado no puede darle trabajo, por más que hayan acabado su condena, a esta gente a quien más daño le hizo el terrorismo fue al propio Estado, presidente. Terrorismo nunca más, presidente. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Presidente, aquí hemos escuchado a la congresista Foronda por su intermedio y a varios colegas de la izquierda, comunistas o caviares, que dice que no tiene ninguna responsabilidad. Totalmente falso. Sí tiene responsabilidad, presidente, y a todo el pueblo peruano le hablo. Tiene responsabilidad moral y ética. Aquí han dicho que no ha cometido un delito, que no tiene una infracción constitucional. No, si la Comisión de Ética no ve delitos, los delitos los ve la Fiscalía. Sino que aquí quieren confundir a la ciudadanía, quieren confundir a algunos colegas y lamentablemente pues tienen algunos aliados, ¿no? Que no leen el expediente, lean el expediente antes de participar. ¿Y será que quieren apoyarse porque de repente algunos tienen denuncias en ética o van a entrar algunas denuncias en ética y quieren canjear pues, ¿no? Alguna ayudita o alguna sanción? ¿Y qué dice la página 29 del informe de ética? La congresista denunciada ha vulnerado el artículo 1 del Código de Ética Parlamentaria, toda vez que al contratar a una persona que perteneció a una organización que atentaba contra el Estado, o sea, contra todos los peruanos, hecho del cual siempre tuvo conocimiento. Entonces, cuando aquí una colega que ha participado dice no tenía conocimiento, totalmente falso. Lea la página 29, congresista, antes de apoyar y decir que no ha cometido nada la congresista Foronda. En la página 28, en la audiencia, la congresista denunciada reconoció que conoció a la señora Nancy Esperanza Madrid Bonilla cuando ambas estaban recluidas en la cárcel y que posteriormente, cuando estuvieron en libertad, se le encontró en un evento político organizado por la famosa Comisión de la Verdad, que no tiene nada de verdad, y Reconciliación Nacional. Entonces, sí hay falta ética, sí hay falta moral, porque ha infringido el artículo 1 del Código de Ética Parlamentario. Entonces sí hay responsabilidad, porque ella no fue sorprendida. Una cosa hubiera sido que ella no supiera que era terrorista, que haya cumplido una condena y podemos decir fue sorprendida, no sabía. Sí lo sabía, porque compartieron la cárcel. Estuvo 28 años presa. ¿Y qué es lo que pasó? Era la administradora de las cárceles del pueblo, la más sanguinaria, la más destructiva, las más inhumanas. Entonces, que aquí no vengan a decir pues que aquí se quiere vulnerar un derecho, que no ha tenido derecho a la defensa. Ha tenido todo el derecho a la defensa
como cualquier parlamentario que tiene una denuncia en ética. Entonces, colegas parlamentarios, yo les llamo a la reflexión, que este voto sea de conciencia, que sea de autonomía, pero no pues para ganancias políticas o ¿sabes qué? O disminúyeme la pena, o de repente no admitas la denuncia en ética. No, sino que esta sanción tiene que ser en memoria de todos los muertos de nuestro país que cayeron en la mano de estos malditos terroristas. Y que no es posible que la congresista, que efectivamente tiene la discrecionalidad de contratar a cualquier persona, no pueda contratar pues a una terrorista. ¿Cómo es posible? Ahí está la moral y la ética. Entonces que no vengan a engañar aquí, presidente. ¿Y por qué más? Porque aquí, presidente, estamos en un escenario muy peligroso. Porque la Corte Interamericana... Para que concluya, por favor. Dígame un indicador. ¿Cuándo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un voto a favor a nuestro Estado? ¿Cuándo ha determinado un voto a favor de las Fuerzas Armadas y Policiales? Nunca. Lo único que hace la Corte Interamericana de Derechos es favorecer a los terroristas. Y que nosotros tenemos que pagar con nuestro bolsillo. Tenemos ahora que son los perseguidos políticos. Ellos que vulneraron al Estado son los perseguidos políticos. Ellos son los santos. Para que concluya, por favor. Qué paradoja, presidente. Y qué lamentable que no puedan reflexionar. Qué lamentable que colegas no tengan conciencia. Qué vergüenza. Y ni siquiera, presidente, escucho un mea culpa, ni un disculpas. No ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? Ha entrado un terrorista a nuestro centro de trabajo, donde tenemos información de primera fuente, donde tenemos leyes, comisiones de inteligencia, y el Estado no tiene ni siquiera los... Congresista, para que concluya, por favor. Deme el tiempo que corresponde. El Estado no tiene ni siquiera los pantalones para defenderlos. Congresista Salazar, solamente para precisarle que aparte del tiempo normal que le toca, ya le hemos dado tiempo adicionales, casi 3 minutos más. Por eso le pido, por favor, para que concluya, porque ya estamos 1:30 y necesitamos cerrar el debate, por favor.